Saludos amigos, con ustedes una vez más Julio Escudero en su programa Anampacha, los cielos andinos. Esta vez vamos a entrevistar al magíster Honorio Campoblanco Díaz, el ex decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas, Metalúrgica, Geográfica, Civil y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él vamos a hablar con un tema de bastante importancia y actualidad, como es el fenómeno que hemos sufrido hasta hace poco, niño llamado niño costero, entre otros temas relacionados con dicho fenómeno. Buenos días, Buen día, Julio. profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí justamente estamos para ver algunas expectativas sobre este tema tan importante. Ya, la pregunta con la que quería empezar la entrevista, este caso es, ¿por qué ha llovido acá en Lima en esa época, diciembre, enero, febrero? Hemos tenido no una lluvia constante, pero sí una lluvia que años anteriores no se ha observado. Sí. Hemos tenido pues una lluvia muy fuerte, intensa, podría yo decirlo alocada, como manifestación de un pequeño niño muy débil. Ya. Se ha manifestado un calentamiento del mar en las costas de Perú y el Ecuador como consecuencia de una actividad volcánica muy moderada, pero ha habido una actividad volcánica con gran proporción de lavas que ha calentado las aguas del Perú y del Ecuador y eso ha evaporado. Claro. Pero no es tan intenso la actividad volcánica que se ha producido ahí, sino es moderada, es un niño débil. Ya. El niño costero en realidad es un niño débil. Porque en este caso, de acuerdo a la teoría que usted maneja, el fenómeno del niño no está dado tanto, digamos, por influencia solar, sino es sobre todo por actividad volcánica en la placa marina. Las explicaciones de las teorías clásicas dicen pues de que el fenómeno del niño se origina por la acción del sol, pero realmente es cierto, participa el sol, claro, pero no, hay una energía de hecho, ¿no? adicional Claro, al sol que no se tomaba en cuenta, que no se ha considerado. Hasta hace unos años atrás. Por supuesto, hasta acá inclusive los organismos internacionales no consideran esa variable. Ya. Que sí, yo indudablemente he formulado una nueva hipótesis sobre la explicación del fenómeno del niño, en la que considero, además del sol, hay una variable que viene del interior de la Tierra, que es por las actividades volcánicas Claro, de la Tierra, ¿no? Claro. Entonces, las actividades volcánicas de la Tierra lo pueden hacer en el subsuelo, en el interior de los mares, también en la superficie de la Tierra, ¿no? Claro. Los impactos son completamente diferentes. Además, hay vulcanismos con bastante lava, su impacto es completamente diferente a un vulcanismo cargado de mucho azufre, cenizas. También es claro. sumamente diferente. Ya. Vamos a hablar en todo caso de cada una de esas. Por supuesto, y justamente en el mes, hasta diciembre del 2016, ¿Ya? desde 2015 al 2016, ha habido una gran actividad volcánica sulfurosa, con muchas cenizas en el fondo de los mares. Ya. Y esas cenizas, esas actividades sin muchas lavas, que trajeron la alteración de las propiedades físicas, químicas, biológicas de los mares de Perú, Chile, Ecuador, que durante el 2015 y el 2016 se manifestaron por la muerte de muchos peces, Ya. muchas ballenas. O sea, esa actividad volcánica, al liberar azufre, cambiaba la composición química del agua, por supuesto, ¿no? Producían ácido, producían hidróxidos, ¿no? Justo cuando hay una actividad lábica cargada de azufre, ceniza, el azufre, como viene en grandes presiones y grandes fuerzas, al interior de los mares, rompe la estructura molecular del agua. Claro, Entonces libera el hidrógeno por un lado y el oxígeno por un lado. Y el azufre se combina con el azufre para formar SO3, que a su vez se va oxidando más, SO3, y el azufre que se escapó con el oxígeno el hidrógeno forma sulfuro de hidrógeno. Sí, claro. Es un gas completamente potente, Tóxico, fuerte, tóxico, con olor a huevos podridos. Claro, ya. Entonces ambas sustancias, SO3 a las finales es un hidróxido que se combina con, en lugares ya en que no se ha roto la estructura del agua, se combina con el agua y para formar ácido sulfúrico. Claro. Ese ácido sulfúrico indudablemente, ¿qué pasa?
cambia el pH, cambia la densidad, cambia las propiedades físicas, químicas, biológicas del agua. Y cuando el agua ya está acidulada, y en función a cómo viene la alimentación de azufre, pues se hace nociva, mata a los peces. Claro. Acuérdense que el azufre es un no metal. Los no metales van a formar, bueno, todos los elementos químicos al unirse con el oxígeno forman óxidos, ¿no? Óxidos metálicos o óxidos no metálicos, ¿no? Los no metales se le conoce como anhídridos, ¿no? Para los alumnos en colegio. Y ahora ellos al unirse, pues... El anhídrido pues se combina con el agua, claro, forma ahí el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, por supuesto, ¿no? Dices por un lado, ¿no? Claro. Y el sulfuro de hidrógeno, por otro lado, pues es un elemento, es un gas tóxico fuerte, y que con la temperatura que viene impacta a los peces y los mata. Por supuesto, ¿no? No, en este caso la acidez del medio tiene que tener un equilibrio bastante delicado, ¿no? El ácido sulfúrico, al cambiarle el pH del agua, le absorbe todo su oxígeno. Por supuesto, y eso ya trae como consecuencia de que los peces... Y una hipoxia, ¿no? Una hipoxia, o sea, una baja de oxígeno, entonces los animales o los digamos marinos no tienen cómo respirar, ¿no? Tú como especialista biólogo entiendes y más o menos encajas, ¿no? Bueno, claro. Así es. Claro, es una explicación bastante lógica. Ahora, pero los de la NOAA o otras organizaciones, creo, todavía no toman en cuenta, digamos, esta variable. En realidad estos organismos internacionales son organismos de mucho respeto, ¿no? Hay que quitarse el sombrero ante ellos, pero ellos para el estudio, para la explicación del niño, utilizan un modelo y a ese modelo alimentan determinadas variables. Claro, de acuerdo a su modelo funciona, lógico. Porque utilizan unas variables, ¿no? Así es. Pero la variable que yo estoy explicando ellos no lo consideran, ¿no? Entonces, si yo utilizara esos modelos de la NOAA con estas variables, yo creo que podríamos llegar a una conclusión de que sí funcionan o no funcionan, ¿no? Claro. De hecho. Para usted, la principal variable en este caso es la actividad volcánica que existiría en la placa... en los fondos marinos. ¿No? Sí, para ellos, la principal variable en este caso es la actividad solar. No, la actividad solar contribuye. La actividad solar contribuye con el calor, ¿no? Por ejemplo, en todo... esta vez ha coincidido una actividad volcánica, una pequeña actividad volcánica en las costas de Chile, de Perú, también Chile, Perú y Ecuador, que ha coincidido con la estación veraniega, ¿no? Pero aquí, además, porque esa pequeña inyección de calor de lavas en el interior de los mares no ha debido de producir estas lluvias tan alocadas, tan fuertes, tan intensas, pero aquí aparece ya otra variable que nos va a generar fuerte dolor de cabeza y muchas desgracias en el futuro. ¿Cuál es esa variable? Desgracias es que no tomamos las previsiones del caso, ¿no? Y eso tiene que ser a nivel mundial. A nivel mundial, porque yo estaba pensando en Perú. No, esa variable es a nivel mundial. Mi nacionalismo. Y esa variable es los gases de efecto invernadero. Ya. Los gases de efecto invernadero tienen la capacidad de multiplicar, potenciar una energía. En este caso, ¿qué estamos haciendo con los gases de efecto invernadero? A nivel mundial, quemando los combustibles fósiles, estamos eliminando tanta cantidad de anhídrido carbónico, ¿no? Monóxido de carbono y muchos elementos a la atmósfera, y la atmósfera se está saturando de esos gases y como consecuencia hay un calentamiento. Claro, en este caso también la contribución humana, digamos, al cambio climático, al efecto invernadero, ¿no? Al efecto invernadero. Inclusive ya yo con mis alumnos estoy postulando, o tengo mis alumnos en biología, de que debido a la acción del hombre estamos generando tantos gases de efecto invernadero y que como son gases calientes no permanecen abajo, se van arriba, a la parte superior de la troposfera. Entonces estamos formando una nueva capa que se llama la invernósfera. Y esa capa de la invernósfera, ¿qué está haciendo? Como está en la parte superior, está a los 5.000, 6.000, 8.000 metros, ahí está la capa superior de la troposfera. ¿Qué está haciendo? Está destruyendo los glaciares. Está destruyendo los glaciares, está derritiendo, ¿no?
Eso es es la lo que yo me tremenda preguntaba, globalización. y eso yo lo que yo me preguntaba, justo me hacía esa pregunta hace mucho tiempo atrás. Sabemos que se están derritiendo los glaciares, ¿no? Pero exactamente qué era lo que qué parte de la atmósfera, Claro. qué parte de la atmósfera, me preguntaba, qué parte de la atmósfera es la que contribuye más al derretimiento de los glaciares. Ahora, entonces usted está proponiendo una hipótesis, y eso ya está todavía, ¿no? Todavía es parte de la formulación de parte mi hipótesis. Sí, claro, sí, en sí, este sí. caso una nueva capa. Se está formando. Siempre tú sabes de que el cuerpo, los gases calientes se elevan a la parte superior. Claro, lógico. Sí, Los gases fríos abajo. Sí, abajo, claro, Entonces, sí, como claro. este gas es caliente, va calentando la atmósfera y se va ubicando en el nivel superior de la troposfera, a los 6.000, 7.000 metros, ¿no? Y ahí fue formando una capa que yo lo pongo ya, lo he bautizado como la invernósfera. Invernósfera, ¿no? Entonces, esa capa ahí, al acumular los gases calientes, ¿qué hacen? Se esparcen a todo nivel de la Tierra. Y comienzan pues a calentar, sobrecalentar los glaciales y se viene la desglaciación. Claro. Ahora, en este caso, en la invernósfera, llamemos así ya la invernósfera, al estar en contacto directo ya con los glaciares o con las zonas frías de las montañas, lógico que también se van a enfriar, ¿no? Se van a enfriar, entonces van a bajar, ¿no? Entonces, se enfriarían siempre y cuando... Pero es que se enfrían acá, pero suben por acá los otros gases calientes. Se enfriarían siempre y cuando no haya nueva inyección de gases de efecto invernadero. Claro. Pero ahora más, por ejemplo en Lima, de un año a otro ya no podemos circular, los carros están saturando las calles, ya no. ¿Por qué? Porque va aumentando en tal proporción los carros y eso es quema de combustibles. Claro, entonces, los gases de efecto invernadero que producimos hace 5 años se están duplicando, se están triplicando, cada vez va aumentando, la atmósfera se va saturando y sus impactos a los glaciares por ojo. Pero acá viene lo más importante. Además de hacer ese efecto a los glaciares, esos gases de efecto invernadero, pues están en la atmósfera. Y cuando se producen las lluvias, ¿qué pasa con esos gases de efecto invernadero? Claro. Se precipitan con las lluvias ácidas, y los ríos, los torrentes, los huecos, todo se lo lleva a los mares y los océanos. Claro. Entonces los mares y los océanos prácticamente se cargan de todos estos excesos de gases de efecto invernadero y acumulan dentro de su estructura acuosa gran cantidad de anhídrido carbónico y lo que viene de los gases de efecto invernadero. Y si hay una pequeña actividad volcánica que también elimina azufre, elimina anhídrido carbónico, ¿qué pasa con ese mar? Por supuesto, de que claro. Entonces, con pequeñas dosis de esos elementos, estamos produciendo todos estos impactos que ya la muerte de los peces, la muerte de la ballena, la muerte de tortugas, no solo en el Perú, ha habido en Centroamérica, en México, e inclusive en Estados Unidos, es ya un proceso de que pues... Y no se explicaban, ¿no? No se explicaban. Como si un tiempo que aparecieron ballenas en el norte muertas, digamos, las culparon a las empresas petroleras. Las empresas petroleras, a las empresas petroleras. Exploraciones con sonar. Que eso ha sido la causa. Pero hay un organismo, no me acuerdo el nombre de esta empresa, es un organismo que vela por el cuidado del medio ambiente y ha hecho un estudio justamente de por qué murieron las ballenas, por qué murieron los peces en todo ese periodo entre el 2010 al 2016. Y ellos dicen que claramente es por descompresión, por proceso de descompresión. Inclusive a muchos peces se les ha roto los tímpanos. ¿No? O sea, en esa parte sí tenían razón. O sea, ahí sí, en esa parte, se puede decir que efectivamente fue por unas ondas de sonido. La explosión volcánica puede producir presiones y es una energía que rompe, en este caso, las membranas timpánicas. En ese caso el sonido puesto en el aire se expande a una velocidad determinada, mientras que en el agua, y sobre todo si es salada, se multiplica por 10, no sé, 10 o un poco más de 10 veces, creo, ¿no? La velocidad con la que... Y ese organismo pues explica de las razones del por qué murieron todos esos organismos marinos, es por procesos de descompresión
procesos de ruptura de sus tímpanos, de órganos sensoriales internos, claro. hay ruptura de los huesos. En este caso, los cartílagos, ¿no? Cartílagos, así es, no... lógico. Entonces, todo eso pues tiene su origen en los procesos de compresión volcánica, porque el volcán viene con tanta fuerza, con tanta calor, con tanta temperatura, y esa presión rompe pues los organismos, las membranas volcánicas. Claro. Y a esto viene, por ejemplo, en 1815 y en 1883, hace 202 años y 138 años, se produjo una actividad volcánica tan fuerte en la parte opuesta del Perú, en Indonesia, Asia. Indonesia y Asia. Y ahí se produjo la muerte de 90.000 personas en el año 2015 y 40.000 personas en el año de 1883. ¿Debido a qué? Actividad volcánica que abarcó en el fondo de los mares y actividad volcánica sobre la superficie de la Tierra. Y los marinos que estuvieron a 50 kilómetros de la zona donde se produjo la explosión, murieron con los tímpanos reventados. Y las personas que estuvieron más allá de los 50 kilómetros sobrevivieron, pero vivieron ya toda su vida sordos, perdieron la audición. Esta es una demostración clara, pues, cómo esos fenómenos ocurren en el interior del mar. Claro. Cosa que lo desconocemos. Claro. Y además, bueno, no tengo acá las listas, pero ahí yo he hecho comparaciones cuando hay una actividad volcánica. Ese es cuando hay una actividad volcánica que inyecta mucho azufre, cenizas al fondo marino o a la atmósfera, ¿no? Igualito, cuando hay mucha ceniza, un volcán inyecta cenizas a la atmósfera, se produce pues el enfriamiento de la Tierra, porque todas esas cenizas forman una capa como neblinas, aerosoles, que bajan la temperatura de la Tierra. Claro, es lo que se conocería como el famoso invierno nuclear, ¿no? Invierno cósmico nuclear, claro. Sobre ese tema vamos a hablar con un invitado la próxima semana también, exactamente sobre, porque estamos, estas semamas que han pasado, hemos estado al borde casi de una guerra nuclear, ¿no? Que uno quiere hacer a la vista, así es. Pero lamentablemente es una realidad, ¿no? Y de darse eso, pues las consecuencias serían terribles, ¿no? Para la Tierra y para toda la vida, tal como la conocemos acá en el planeta. Pero eso vamos a hablar con el especialista en energía nuclear, ¿no? Perfecto. En este caso, profesor, nos hablaba hace un momento sobre la actividad volcánica en la placa continental y la actividad volcánica en las placas marinas, ¿no? En este caso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lógico que una es la ubicación, por supuesto, ya, pero... Bueno, yo postulo una nueva hipótesis para explicar el fenómeno del Niño y explico de qué es la actividad volcánica a nivel de los océanos, en el interior de los océanos o en la parte externa de la superficie de la Tierra que genera los niños, como también las niñas, contraparte opuesta, porque hay niño caliente, niño con muchas lluvias que nos ahoga con las inundaciones, y su contraparte que es la niña que tiene características opuestas, completamente opuestas al niño. Hay sequía, falta de lluvias, hay friaje, hay nieves, glaciales. Y la pregunta es, ¿a dónde se van esas aguas? ¿O esas aguas se supone que deberían haber caído como una forma de lluvia aquí en este Claro, si es un niño hay mucha evaporación, ¿no? Y esa evaporación eleva esa agua, esos vapores calientes a los niveles superiores. Y en los niveles superiores se enfrían y se trasladan por el movimiento de la rotación de la Tierra a la diferente latitud de la Tierra. Pero esta vez, ¿qué ha pasado? Se han elevado a gran altura los gases, material caliente producto de la evaporación de los mares, pero no le han dado tiempo de desplazarse por las zonas frías hasta las diferentes latitudes de la Tierra para caer en forma de lluvia o de glaciares, sino que bruscamente se han precipitado nuevamente. ¿Por qué? Por los gases de efecto invernadero. Los gases calientes que no han permitido enfriarse sobre la marcha. Pues, no han permitido condensar en ese caso. Y además los gases de efecto invernadero están rompiendo la velocidad del ciclo del agua. A eso lo que... Ese es otro tema, ¿no? Claro.
El ciclo del agua. El agua en ciclos normales, cuando no hay glaciares, Ya. hablemos de que 1 metro cúbico de agua que se evapora en los océanos, ¿Sí? se eleva a la atmósfera Ya. y se traslada hasta las montañas Ya. para precipitarse en forma de lluvias o en forma de glaciares. Nieve, no, Claro. claro, nieve. Cuando no hay glaciares, Ujú. cuando no se precipita en forma de glaciares, ese metro cúbico de agua demorará pues 5 o 6 días en retornar al mar. Ya. Se evapora, se traslada, se precipita en forma de lluvias y nuevamente por los ruidos, por las correntías, regresa Al mar. los océanos. Claro, o sea. Ese sería el ciclo normal. Puede hacerlo en una semana o de repente un poquito más, depende cómo esté el Claro, clima. claro. Pero eso es lo que ha ocurrido esta vez. Las lluvias, el calentamiento fue tan rápido y a los 2 o 3 días estaban regresando las aguas por los ríos, Ujú. produciendo pues grandes inundaciones, grandes huecos en la zona costera, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque se están debilitando los glaciares. Y al debilitarse los glaciares prácticamente esas moléculas de agua caliente, al enfriarse, no tienen tiempo de enfriarse, tan solo se precipitan como lluvia, alocadamente, y no pasan al estado sólido. Ya. En forma local regresan rápido, pues. Claro. Puede ser una semana, puede ser un mes, pero si pasaran al estado sólido, ese metro cúbico de agua, al pasar al estado sólido, queda al estado sólido y no se desplaza y se queda inmóvil. Claro. Meses, siglos, miles, o Milenios. millones De años, ¿no? Claro. porque gracias a los glaciares. Entonces los glaciares ahí prácticamente cumplen la función de frenar la excesiva velocidad del ciclo del agua. Como ahora los glaciares se están debilitando, ese freno ya no funciona. Entonces el ciclo del agua regresa rápido a los mares, produciendo huaicos, desastres, como lo que hemos visto en esta ocasión. El famoso niño costero. ¿No? Bien, con ustedes vamos a regresar en unos momentos en la segunda parte. Va. Muy bien. A ver, con ustedes, Julio Escudero, en su programa Janampacha, Los Cielos Andinos, estamos hablando esta vez estamos hablando con el magíster Honorio Campoblanco Díaz. Él es decano de la escuela de Geología, Minas, Metalurgia, Geografía, Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estábamos hablando sobre un tema bastante importante y de actualidad, que es el fenómeno del niño costero, las causas y por supuesto también las consecuencias que trae dicho fenómeno. Nos quedamos que íbamos a desarrollar la diferencia o íbamos a estudiar, o nos iba a explicar la diferencia que existe entre el vulcanismo marino y el que se conoce como el vulcanismo marino y el vulcanismo, en este caso, continental. Profesor, en este caso hay una diferencia. La principal diferencia, bueno, es que la ubicación, por supuesto, pues es obvio, ¿no? Pero hablamos de la composición, en este caso, de lo que expulsa el volcán. ¿No es lo mismo? O en todo caso, o si es lo mismo, el hecho mismo de estar uno liberando hacia la atmósfera y el otro liberando hacia el mar, las consecuencias, por supuesto, son diferentes. Sí, la actividad volcánica se realiza en el interior de la Tierra o interior de los mares como en la superficie terrestre, ¿no? Pero hay diversos tipos de vulcanismo. Hay vulcanismos en los cuales hay muchas lavas. ¿Ya? ¿Qué son las lavas? Es pues roca al estado fundido, lo que nosotros llamamos plasma. Claro. Plasma. Entonces, ese plasma, esa roca fundida, genera tanta energía calorífica, está a presiones de 10, 12 millones de atmósferas, que al entrar, en este caso en un vulcanismo submarino, ¿Ya? al entrar en contacto con el agua, ¿no? La ioniza. La ioniza. La ioniza. Porque ni siquiera le evapora, la ioniza. La ioniza. Hombre, como usted dice, pues
rompe la estructura molecular del Claro, agua. rompe. Y ahí forman los diferentes elementos que hablamos hace rato. Pero tú justo acá haces mención de que lo ioniza. Esa agua ionizada inmediatamente, por lo caliente que es, se va a la superficie de la Tierra y comienza a formar las nubes. Y esas nubes ionizadas, ¿no?, inmediatamente pasan del estado iónico al estado eléctrico. Y al estar al estado eléctrico, por el roce en movimiento, se cargan eléctricamente y forman las famosas rayos y truenos que se presentó en Piura en esta ocasión. Pero fue tan rápido. ¿Por qué? Porque esa actividad volcánica fue pequeña, sino que se ha intensificado, se ha multiplicado por los gases de efecto invernadero. Y muchos pues no explican por qué, porque se formó una nube en Piura, medio negruzca, con rayos y truenos, ¿no? Sus orígenes. Eso. Mucha gente con la apocalipsis dijo. Ese proceso, cuando hubo la actividad volcánica de hace 202 años en la parte oeste del Océano Pacífico, las nubes se cargaron de colores de color negro, gris, azulado, color sangre, rojo, que duraron hasta 6-7 años después de la explosión del cielo. Hay muchos autores que se inspiraron justamente en ese cielo oscuro, ese cielo triste, para hacer las famosas novelas de terror, como Frankenstein, Vampiro, Drácula. Fueron escritas 3 años, 4 años, 5 años después de esas explosiones, que el cielo se cubrió con nubes negras, azules, grisáceas, color rojo, y con ruidos. Y todo eso inspiró a estos literatos, a estos artistas a hacer sus obras. O sea, una vez más, tenemos la explicación científica del origen, en todo caso, de unas novelas o de unas obras literarias. Que inspiraron, ¿no? Claro. Actos, esos desastres han inspirado a muchos artistas. Claro. Y ahora no hay obras de ese tipo. ¿Por qué? Porque pues estamos gozando de una naturaleza benigna, ¿no? Pero ya se nos están viniendo los gases de efecto invernadero que lo están haciendo reproducir pequeñas escenas que ya nos está llevando a estas escenas de terror, ¿no? Claro, sí, uno puede ver en YouTube o en el Facebook, ¿no?, cómo comparten lugares con ciertas nubes, colores, y por supuesto a veces con unos títulos que llaman un poco a tener miedo, ¿no? Así es. ¿no? Sí, un poco tenebrosa, cierto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es por efecto de una pequeña actividad volcánica que ha habido en las costas de Perú, Ecuador, ¿no? Y intensificada por los gases de efecto invernadero. Pero eso fue una pulsación y ya terminó. Y ya no hay esa pulsación, ¿no? Y ya está un poco tranquilo. Y como consecuencia ya no hay esas evaporaciones tan gigantescas, ¿no? Y ya desaparecieron las lluvias. Pero no monitoreamos, no hay un control a nivel de toda la Tierra sobre lo que está pasando en el interior de los mares, en el interior de los océanos. Y en este caso, la pregunta sería ¿por qué? ¿Es muy costoso? ¿No hay la tecnología? No, lo que pasa es que la NOAA, Organismo Internacional, la NASA inclusive, han mandado sondas, claro. Pero esas sondas, pues, allá a mayores profundidades, cuando ya aumenta la temperatura, se descomponen, ya no envían esa información, ¿no? Claro, incluso los rusos ahora, hace algo de un mes atrás, creo, bueno, un poco, el proyecto viene hace mucho más tiene un tiempo mucho más atrás, convertir un submarino nuclear, ¿no?, en un submarino de exploración científica, ¿no? Por supuesto. O sea, como dice, cambiaron los misiles nucleares por misiles ambientalistas. Por sondas de exploración. Claro. En realidad también, pues, ellos, el objetivo son dos, el militar, por supuesto, pero también esa información va a servir a la vida civil, ¿no? Ahora, me imagino que tú te preguntas, pero si usted sostiene de que son los mares la que ocasionan el niño, ¿cuál es su fuente de información? Ya que ¿no? Claro, exacto. Entonces, mi fuente de información es lo que estamos observando en la superficie de la Tierra. Hay información, por ejemplo,
de que nuestro Sabancaya, nuestro volcán Sabancaya, el volcán Lubina, se han activado el 2016 y el Lubina se ha activado apenas en noviembre, diciembre del año pasado. ¿Y cómo obtengo esa información? Por la información que lo da el IGMET, la información que da el IPD, ¿no? El Instituto del Geofísico, IGEP, en la que dice que hay emanaciones de cenizas, azufre, pero no hay lavas en esos volcanes. No hay lavas. Esa misma información lo dice. Si eso se está produciendo en la parte superior de la Tierra, ¿no? Eso también se está produciendo en el interior de los mares. Porque el volcán no aparece sobre la superficie de la Tierra, viene de sus raíces son profundas, y por ahí tiene conexión con los mares por la tectónica de placas. Claro, en realidad pues el volcán es una chimenea, un escape, ¿no? Una pirámide que viene de abajo. Claro, Así es. por supuesto, dicho que eso tiene... Y por ahí se está escapando eso. Y eso se manifiesta arriba. Pues arriba leen los informes que saca el comercio, el observatorio vulcanológico de Arequipa, todo eso van a ver de que todos son cenizas, todos son azufre, claro, eso también no hay volcanes, claro, no hay lavas. Esa también era otra de mis curiosidades en cuanto a este fenómeno, el por qué solamente bota ceniza y por qué no estalla, y no es que quiera un desastre, no se trata de eso, sino pero me llama la atención por qué no estalla y sale la clásica lava que uno ve por la televisión, dibujos animados, qué sé yo, películas, ¿no? Bueno, aunque en el Etna, allá en... Bueno, ahí están lavas, ahí están emitiendo lavas, claro, lavas calientes. Sí, claro. Pero como es sobre el continente, su impacto es en la atmósfera, no es normal. No es claro. Y en este caso, pues, lógico, como se dice, al estar en contacto directo, el agua sufre un cambio tremendo en su composición química, su composición molecular, todo eso. Y ahí vemos de que un mismo fenómeno, como es los volcanes, origina en función a lo que elimina, origina el niño y la niña. Cuando elimina lavas, mayormente lavas, Cuando niña, cuando elimina ya no muchas lavas, sino azufre, cenizas, elementos químicos. Entonces, esos azufre, esas cenizas, elementos químicos, cuando entran al agua, a los océanos, no producen calor, no hay evaporación, ¿no? Claro. Pero sí producen una alteración física, química, biológica, la alteración termodinámica de toda esa masa acuosa. Claro. Ese mar se hace ácido, ese mar pierde oxígeno, se carga de anhídrido carbónico, de azufre y muchos elementos químicos, y con eso comienza a matar la flora y la fauna. Claro. Y a nivel de la atmósfera, a nivel de la Tierra, como no hay evaporación, no hay lluvias, hay sequías, hay hambruna. Y encima que nosotros, los seres humanos contribuimos con los gases de efecto invernadero. Los efectos son múltiples. Aunque yo creo que no todos los seres humanos, porque hay intereses, muchos, eso lo hablamos hace un tiempo atrás en clases, sobre todo a veces cuando analizamos desde el punto de vista científico también, así como el profesor acaba de hablar, por ejemplo, de las novelas, de las obras literarias, tienen una explicación científica. Eso también, esos fenómenos también, digamos, financieros o de intereses financieros también tienen una explicación científica, aunque no lo quieran ver así, ¿no? El hecho que está haciendo ahorita, pues, Trump, ¿no? Claro. Netamente intereses económicos, intereses de las grandes petroleras, aunque las mismas petroleras quieren de que Estados Unidos no se aleje de los convenios de París sobre el cambio climático, pero bueno, pues hay grandes intereses de por medio. Entonces, porque hace mucho tiempo atrás, hace más de 100 años, por ejemplo, que se inventó el auto eléctrico, ¿no? Intereses económicos no lo han permitido. Claro, no lo han permitido, ¿no? Así es. Claro, hasta no monopolizar en todo caso su producción, ese auto no va a tener luz verde, como dijeron por ahí alguna vez. Parodiando un poco, ¿no? Sí. Muy bien. Profesor, entonces creo que tenemos tiempo todavía. ¿Nos queda cuánto? Muy bien, entonces nos quedan 3 minutos.
Entonces, esas emanaciones, ya sea de lavas, o ya sea exclusivamente ceniza o gases, origina el niño o la niña. Un mismo evento. Bien. Un mismo evento. Pero también hay periodos en que no solamente el volcán pues elimina lavas, no solamente, exclusivamente elimina azufre, ceniza, una combinación de ambos. Claro, una combinación de ambos. Y eso se ve en los organismos marinos. En los organismos marinos. Por ejemplo, no sé si ustedes han podido ver qué pasa cuando a una persona le echan agua caliente o agua hirviente al cuerpo. Por supuesto que Forma toda una ampolla, quemadura, un color primero, que adquiere un segundo color grado. diferente. Claro, ¿no? claro. Y todos los organismos marinos, desde las ballenas, tortugas, peces, toda la variedad de peces que Han estado en contacto. que murieron en las playas y se vio su cuerpo, mostraban justo quemaduras, como si se quemara una persona con agua caliente. Demostración clara, pues demostración clara. ¿Por qué? Porque el vulcanismo ahí emite lavas calientes, emite misiles de rocas calientes a grandes presiones de temperatura, y al caer al cuerpo de una ballena, pues lo quema. Claro, Lo quema y forma todo eso como la papa pelada. Se ve en la superficie de las ballenas, así como si hubieran quemado. Y cuando le abren la boca, adentro no presenta esa tan solo quemadura externa por el efecto del agua. Entonces, ese es por el efecto bien de los gases, del azufre, de ceniza o las lavas calientes que salen. Claro. Eso se nota la información que yo tengo, y hay un libro que hemos publicado que también ahí se ve todas esas manifestaciones. ¿Cómo se llama tu libro? El libro dice Desastres naturales gobernados por el cosmos y acelerados por los gases de efecto invernadero. Eso se editó en 2010 con el Fondo Editorial de San Marcos. Sí. Está a disponibilidad de los que quisieran enterarse sobre esa nueva hipótesis, y todo lo que se dice en el libro se está cumpliendo en la actualidad. Lamentablemente lo tengo en la mochila, no lo saqué, error mío, para mostrarlo en plan de cámaras. Claro. Tal vez para la siguiente, porque vamos a tener una siguiente entrevista. Perfecto. Exactamente. Hay mucho que hablar en este tema. Sí, son temas interesantes. Claro, yo recuerdo cuando usted nos enseñaba, bueno, fui profesor en la universidad, en San Marcos, sobre el curso de geología, y de verdad que nos quedamos en las 2 horas que teníamos de clase, nos quedaba pero chico, porque hablábamos de tantas cosas a veces, ¿no? Los temas son Sí. variados. Claro, cierto. Y sobre todo la forma como usted enseña, pues siempre ha sido inspirador también para nosotros los estudiantes. Al menos muchos de nosotros lo recordamos con mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? Gracias, Julio. ¿No? Gracias. Por esa forma tan sencilla de explicarnos las cosas que tienen, ¿no? Gracias, Julio. Perfecto. Bien, entonces, amigos, con ustedes, Julio Escudero, en Janampacha, los cielos andinos, será hasta la próxima edición. Continuamos el programa Janampacha, los cielos andinos, con ustedes, Julio Escudero. Vamos a seguir entrevistando al Magíster Honorio Campoblanco Díaz, es decano de una de las facultades de acá de la Universidad Mayor de San Marcos. Él nos hablaba acerca de que había escrito un libro, ¿no? Desastres y cambio climático gobernados por el cosmos y acelerado por los gases de efecto invernadero. Acá lo tenemos, ¿sí? En él se habla de cosas bastante interesantes, entre ellos nos da una respuesta del por qué existe el fenómeno del Niño en la parte del Océano Pacífico, pero no existe un fenómeno del Niño en la parte del Océano Atlántico. Vayamos con él para que él nos explique para todos, el porqué de esto. Profe, ¿por qué la diferencia? Bueno, yo ya más o menos la sé, ¿no? Correctamente. Pero para nuestro público que nos está viendo en estos momentos, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué existe un fenómeno del Niño en este lado del continente y por qué no existe un niño en el otro lado, en el lado oeste del continente sudamericano? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque los europeos
pocos saben y poco han sufrido los efectos pues, del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque el Niño tiene su reinado juntamente con su niña en el Océano Pacífico, en el cinturón de fuego. Entonces la pregunta es, ¿qué es el cinturón de fuego? ¿Por qué el fenómeno del Niño juntamente con su amiga la niña se van a dominar al Océano Pacífico? Claro. La respuesta es de que el Océano Pacífico es una enorme depresión de agua, ¿no? Que en la parte baja de ella está una corteza que se llama la corteza oceánica. Es una corteza muy pesada, pero delgada y muy fracturada. Y ella es como un lavatorio. Claro. Que ahí está contenida el Océano Pacífico, que es la sumatoria de lo que contiene el Océano Atlántico y el Océano Índico. Claro, es enorme. Claro, mucho más grande que ellos juntos, ¿no? O sea, es toda una cuenca, ¿no? Enorme. La cuenca del Pacífico, pues, ¿no? Sí. Entonces, ahí se imaginan como si fuera un lavatorio, y ese lavatorio, todo su borde de ese lavatorio está limitado por grandes fracturas, grandes aberturas, que justamente coinciden con las costas de Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Asia, Indonesia, hasta llegar a Australia. Claro. Son 40.000 kilómetros de aberturas que bordean a todo el Océano Pacífico, y unas aberturas que tienen una profundidad de 6.000 a 8.000 metros en el extremo este del Océano Pacífico. Estamos hablando desde Chile hasta Canadá. Y en el extremo oeste, esas profundidades llegan hasta más de 11.000 metros, como es la Mariana, la fosa de las Marianas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para mí, explico pues de que todo este lavatorio es como la tapa de una olla. Y la olla es el interior de la Tierra, en el cual en el centro de la Tierra tenemos el magma a grandes presiones y grandes temperaturas. Y cuando este magma se calienta, toda esa energía interna de la Tierra trata de escapar como si fuera la tapa de una olla a presión o de una tetera. Entonces, ¿por dónde escapa la energía de una tetera o una olla cuando está bien con bastante temperatura? Por el borde de la tetera. Claro, y la tetera comienza a tambalear, comienza a vibrar. Claro. Ahí están los sismos, los terremotos, y lo que fuga por los costaditos es el material, los gases, ceniza y elementos piroplásticos y las lavas. Claro. Ahora, si ustedes imaginan cómo es una tetera, la tetera a su vez, además de la tapa, tiene una boquilla, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo comparo al interior de la Tierra como una tetera en que su tapa es el Océano Pacífico, pero su borde, como su pico, es el pico de la tetera, que por ahí escapa con más fuerza todavía los gases y vapores que se calientan en el interior de la tierra o de la tetera, ¿no? Claro. Y eso hace como resultado de que en este lado, en el extremo opuesto de Perú y Chile, ocurran los volcanes más terroríficos, los volcanes más potentes, los volcanes más destructivos en Indonesia, Filipinas, Asia. Claro. Como los volcanes que hice referencia en 1815 y 1883, que mataron más de 90.000. Y también tenemos en 1883. 1883. Claro. Por eso cuando hubo el Niño de 1993, se estaba cumpliendo pues 100 años. 1883 el volcán Krakatoa, ¿no? Lógico. ¿En Perú? A ver, ¿y en Perú qué estaba pasando en Perú? Estábamos en guerra con Chile. No, y el niño de 1983, ¿debido a qué? Hubo el volcanismo del volcán Chichón en México. Claro. Chichón en México. Claro. Entonces, pero en 1883 el Krakatoa fue destruido. La explosión fue tremenda. Destruyó la isla, claro, lo envió hacia la alta atmósfera, a la alta atmósfera y lo hundió por varias veces, y eso originó los maremotos más grandes, de 40 a 60 metros de altura, que dieron 8 vueltas al planeta, a los mares y océanos del planeta. 8 vueltas, ¿no? Y dejaron varadas las naves a 3.000, 2.000 metros desde la línea de costa, metido en el continente o en las islas, ¿no? Claro. Qué terrible. Claro. Bien, entonces
¿Y en el Atlántico? Entonces, el Océano Pacífico se caracteriza después de que les dije que es una especie de un lavatorio, una olla, que es una corteza completamente fracturada, y a los costados, en la parte baja de Chile, Perú, Ecuador, hay una fractura que se le llamamos zona de subducción. Igualito en el otro lado hay una zona de subducción que acá llega a 8.000 metros de profundidad, acá pasa a los 11.000 metros. Claro. Entonces, de tal manera, cuando hay actividad volcánica, por acá escapa material volcánico, pero no con la fuerza, con la intensidad que escapa por el extremo oeste. Claro. Produciendo volcanes terroríficos, los más desastrosos. Eso es por la tectónica de placas. Tenemos una placa, la placa oceánica, que alberga, que retiene todo el océano, las aguas del Océano Pacífico, que está fracturada, pero a sus bordes es la que tiene las fracturas más dinámicas, más poderosas, por donde escapan los volcanes, ¿no?, de ambos lados, y producen por los fenómenos del Niño. Bien el niño o la niña alternando en unos extremos o de repente en el mismo lugar, como ha ocurrido. Claro. Es cosa que Y en el Atlántico, tan solo en el Atlántico tenemos un rift. Un rift es una abertura en la parte central del océano. ¿No? En el Océano Pacífico tenemos varios rifts, pero además del Océano Pacífico, en sus bordes tiene tremendas fracturas por donde escapa la energía de la Tierra. En cambio, el Océano Atlántico tan solo tienen el rift en la parte central del Océano Pacífico, no tienen zona de subducción. Como tal, por ahí no salen los flujos volcánicos para producir pues todas estas actividades de emisión de lavas, emisión de cenizas, para producir el niño o la niña en dichas latitudes. Claro, en este caso la zona de subducción más o menos es de esta forma, ¿no? O sea, se choca subduye, el continente, claro, ¿no? Y acá se subduye por debajo. Va a influir por debajo. Claro, ¿no? O sea, y este es el agua. Claro, y el agua es acá, Claro, ¿no? y al subduirse, ¿no?, hay aberturas, por ahí escapa el material lábico y calienta toda esta zona. Claro, mientras que en el Atlántico, tan solo en la parte media en del el océano, y ahí no hay subducción ahí. Claro, se está formando, se están separando. Acrecentando, claro, se están separando, ¿no? Se están separando. Claro. Y eso es muy común, frecuente, no se acumula gases ahí y cada vez hay manifestaciones de actividad volcánica que no producen muchos efectos cataclísticos como por la zona de subducción. Claro, en ese caso es que la presión también en ese caso aumenta. Pues. Lógico. En cambio aquí, como se está liberando de una manera, digamos, entre comillas, controlada, entonces, bueno, no hay esas... No, y además ahí tiene que entrar mucho, en las zonas de los rifts generalmente son zonas por donde escapa el vulcanismo, pero las rocas mayormente son básicas ahí. En cambio, por la zona de subducción, las rocas son mayormente silíceas. Y cuando son silíceas, generan mucha presión, muchos gases que explosionan con fuerza, cosa que no hay eso en el Océano Atlántico. Silicio, o sea, material sílice. Claro, con sílice. ¿Y en el Atlántico? Es roca básica mayor, dunitas, peridotitas, que no tienen sílice, mayormente son calcio, sodio, que con calor, con los procesos termodinámicos, pues no generan muchos gases. Sí lo producen por la emisión de los gases de los volcanes, pero no en las proporciones como si lo hace una roca. Y eso me imagino que eso debe tener unas consecuencias. Por un solo ejemplo, hay muchos, ¿no? Hay muchas preguntas en realidad que tengo sobre eso. Sí. Por ejemplo, aquí en el lado de Perú, en el lado oeste del continente sudamericano, o sea, en la parte de Perú, no encontramos muchos diamantes, cosa que encontramos, me parece que en Brasil. Bueno, sí, eso ya es el tipo de rocas. El tipo de rocas, claro. Sí. En cambio, la actividad minera aquí en nuestro país, por ejemplo, tiene una cantidad, una variable, mucha, muy buena cantidad de minerales diferentes y tipo de minerales, ¿no? El tipo de rocas. Nosotros tenemos rocas básicas, están asociadas a rocas básicas, esas minerales, esas piedras, ¿no? Claro. Sí, mayor cantidad hay en África. Pero nosotros las rocas básicas tenemos una franja delgada por la zona oriental. Y en la zona de África, sobre todo en el sur, creo. Ahí hay bastante, sí. Claro, sí, por el tipo de roca. Todavía me acuerdo, profe, sí, lógico, todavía está así recordando esos pasajes académicos. Claro, cuando tiempo va a vivir y todavía recuerdo. Sí, así eso es. significa que estamos muy atentos a las clases. Por supuesto, y de hecho que estás abordando enfáticamente
el tema. Bueno, ¿cuánto tiempo nos tenemos ahora? Sí, ya me parece 5 minutos, ya muy bien. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de todos esos temas. ¿Qué hacer? En este caso, los campesinos, el poblador común de nuestro país, todos nosotros, en sí, uno más que otro tal vez, necesitamos tener esa información. ¿Cómo hacer? ¿No? En realidad, el desarrollo tecnológico ha ayudado bastante a que nosotros avancemos en la técnica, pero también nos hemos olvidado, hemos echado de lado mucho el avance científico de los incas, de las culturas antiguas. ¿Ya? Ellos en realidad tenían un diálogo permanente con el cosmos, con la naturaleza, y en sus relojes solares ellos podían captar algunas manifestaciones de estos fenómenos que a veces se expresan en la atmósfera o en el cielo, ¿no? Ya. Eso. Perdón que le corte. En este caso, ¿se podría decir que tenían instrumentos de observación meteorológica? Probablemente, pero tenían un gran acercamiento, ¿no? A una conversación espiritual, una conversación de tipo mental, ¿no? Con los astros, ¿no? O sea, claro, en todo caso su observación era constante. Sí, constante, sí, durante prácticamente todos los días, ¿no? Posiblemente todas las noches. Siempre había alguien. Y observaban las estrellas, todo, claro. lógico, veían, ¿no? Pero actualmente eso es lo que nos falta, monitoreo. Exacto, ellos desde el punto de vista ahora moderno, hablamos así, desde el punto de vista moderno, ellos están monitoreando constantemente a la atmósfera, ¿no? Observando constantemente al universo, al espacio, a la galaxia, posiblemente también los movimientos lunares y todo ello. Y esa información, por supuesto, que ellos lo sistematizaban, ¿no? Así es. Lo ordenaban de tal manera que podían planificar la agricultura, o sea, sus actividades económicas. Pueda prever, sobre todo, prever los impactos, claro. En este caso del niño, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo hacer nosotros frente a esa situación? Indudablemente necesitamos hacer un monitoreo de los mares, de los océanos. Hay un monitoreo a nivel de la parte externa de los volcanes, eso ya hay organismos como IGMET, IGP, que hacen su estudio, pero a nivel, el Instituto del Mar ha hecho esfuerzos para hacer un monitoreo de los mares, pero como le dije, pues cuando ya hay una activación energética del mar, las ondas no duran, ¿no? No pueden mandar información. Claro. Entonces habrá que buscar un mecanismo que nos permita conocer cómo interpretar todos esos mensajes de la Tierra para poder tomar las previsiones respectivas, a fin de que también podamos concatenar, podamos homogeneizar nuestras actividades con los climas que se generan con nuestros procesos. En este caso, las autoridades o los gobiernos locales, sobre todo, tendrían que tener un monitor del clima, algo así, alguna persona o un grupo, no necesariamente, yo creo que tendrían que ser pues súper especialistas, creo, ¿no? Bueno, hoy en día con la información meteorológica, la información satelital, se puede hacer. Yo creo que la universidad muy bien puede hacer labor. Inclusive hace buen tiempo recomendé o pedí al rector, a la rectora, que en esos momentos, de que San Marcos pudiera anticiparse a los eventos del niño, justamente estudiando toda esa información y a través de lo estipulado por esta hipótesis, pero lastimosamente no se materializó, ¿no? Bueno, sí, pues a veces lamentablemente la burocracia tiene mucho que ver también en trabar muchas ideas, trabar muchas... No se entiende, ¿no? Y a veces si nuestras autoridades, a veces en las universidades públicas no lo entienden, imagínense las autoridades que... A nivel regional, indudablemente, no le dan pues la debida importancia de estos casos, que son netamente técnicos científicos, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho. Yo la verdad que no quisiera opinar de políticas, pero lamentablemente los parlamentarios a veces ni siquiera han terminado la secundaria, creo, pero sin embargo están tomando decisiones importantes para el país, decisiones en economía, en
y muchas cosas que tienen que ver con el bienestar de la población general, ¿no? Sobre todo la gran cantidad de dinero que utilizan en las obras, pues, por ejemplo, en la época de Ollanta, ¿Ya? ha habido como 3.000, 4.000 millones de dólares Sí, para esto, por eso prevenir el femenino. Claro. ¿En base a qué? 3.000 millones, ¿de dónde están? ¿Y ahora está ese dinero? Claro, ¿qué hicieron? ¿No? Lógico, eso pues justamente está indicando claramente de que no hay un monitoreo completo, no hay un organismo que monitoree, ni tampoco se le apoya a esos organismos que deben monitorear y deben estar anticipando, previendo de lo que se viene. Sobre todo creo que sucede eso, ¿no? Yo creo que hay gente que sí está interesada en monitorear de manera científica con la mayor, digamos, desde el punto de vista personal, tienen la mejor intención. Claro. Buscan hacer un buen trabajo, pero lamentablemente no tienen apoyo de las autoridades que no entienden muchas veces la importancia que tiene. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Sí. Y muchas veces desconocimiento porque ellos quieren desconocer, porque simplemente no quieren leer. No necesitas ir a una universidad, tal vez, para prepararte en temas como estos. Como decía, ¿no? O sea, no necesitas una alta especialización para monitorear el clima. Es simplemente una capacitación que puede durar un mes, 3 meses. Pero ya alguien que pueda monitorear, tomar datos simplemente, ¿no? Y la prueba palpable de los incas es que exacto, nunca hicieron poblaciones pues en las zonas terminales de los ríos. Exacto, y más aún, por ejemplo, ellos, de acuerdo a una información que leí hace poco, ellos esperaban a los huaicos, ¿no? Esperaban porque ellos lo tenían planificado en ese aspecto, pero jamás pues construyeron pues en la cuenca, o sea, jamás construyeron en el lugar donde la avenida del Huayco, ¿no? La muerte que han tenido nuestros connacionales de Piura, Tumbes hasta Lima es la herencia de los españoles. Claro, el mismo Trujillo, la vez pasada leí un informe que está construido, bueno, fue fundado por los españoles, ha sido construida pues en la avenida, en una avenida del Huayco, ¿no? Lima. Claro, está construida todo el cono aluvial del río Lima, toda esta zona plana, antiguamente fue acá había grandes cantidades de agua traídas por el río Río. Pero vinieron los españoles y cuando vieron una zona plana dijeron, acá fundamos la ciudad, la capital del Perú. Claro. Y nos dieron por nuestro pasaporte a la muerte. Porque tarde que temprano el río va a ocupar su camino. Claro, son sus cauces por donde circula, igualito que ha sucedido en Piura, Lima va a tener una inundación de gran magnitud. Claro, y en ese caso, bueno, los españoles en realidad fundaron pues la ciudad de los Reyes, ¿no? Porque Lima ya existía como tal, pero no, pues, digamos, con la cantidad de gente habitando cerca a las zonas inundables, ¿no? Así es. Ahora, pues, bueno, mejor ya ni hablar sobre ese tema, pero sí, es importante tomar conciencia de esto, ¿no? Una vez más, la ciencia y los científicos en San Marcos y de otras universidades están tratando de dar la voz de alerta. Lamentablemente, nuestras autoridades no las están tomando en cuenta. Tú que estás ahí, tienes que tomar partido, pues. Bien, no haces nada o te conviertes en un activista del tiempo, ¿no? Para cambiarlo del tiempo, no, digamos, un activista para cuidar el ambiente. Sobre todo un activista de poder dialogar con la naturaleza. Claro. Nos falta el diálogo. Claro. Eso es importante, ¿no? Claro. Y dialogando con la naturaleza vas a conocer cuáles son sus secretos, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus síntomas de sus fenómenos o males o achaques que nosotros los detectamos oportunamente y tomamos las previsiones del caso. Claro. Sí. Claro. Lamentablemente solamente hay personas que solamente se quejan y no activan, ¿no? Sí. Ahora lo que el hombre está haciendo es destruyendo la naturaleza, ¿no? Sí, pues, destruye, invade a donde le da la gana, pero no escucha, no respeta las leyes de la naturaleza. Exacto. Ese es nuestro gran problema. Exacto, ¿no? Es que hace poco, bueno, mire cómo se concatena todo esto. Hace poco había por ahí un movimiento en el que consideran que la naturaleza, la biología, por ejemplo, puede ser modelada por la parte social, por la sociedad, puede ser modelada, la biología o la naturaleza puede ser modelada por las costumbres, pero eso pues... Es una sociología moderna, indudablemente desligada de la naturaleza en sí. Exacto, no es olvidarse de la naturaleza, ¿no? La biología es la biología, la naturaleza es la naturaleza y siempre va a reclamar, como usted dice, va a reclamar su causa. Así es. No se puede ir contra eso. Podemos modificarla y en algún momento
podemos destruirla tal vez, pero a la larga, pues, ella simplemente va a reclamar con el tiempo, simplemente va a reclamar y vamos a ver lamentablemente las consecuencias negativas en todo caso para el mismo ser humano. Ahora, en las obras de reconstrucción que piensa hacer pues el gobierno, indudablemente tiene que pensar en eso. Claro. Hay poblaciones que lastimosamente ya no se pueden trasladar a otros lugares. Ajá. La solución que ponen los ingenieros, limpiar el cauce, es una solución pasajera y Es un por paliativo. toda la vida. Es un paliativo, ¿no? Por toda la vida. Eso no es solución. Eso no es solución. Entonces, para eso yo creo que la política de reconstrucción que está considerando el Estado, no están considerando a los geólogos. Yo creo que los geólogos dialogan un poco con la naturaleza. Y yo creo que bajo ese principio, las grandes ciudades ya establecidas como están, no podemos trasladarlo, no podemos hacer nuevas ciudades, pero hay que atacar los huaicos, hay que atacar las inundaciones en otros niveles de la cuenca del río. Eso es materia de otra conversación. Claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues tal vez en nuestro país vuelva a ser uno de los pioneros en cuanto a cómo atacar, en este caso, a los huaicos y a los aluviones que se conocen en otros lugares, ¿no? Aluviones de deslizamiento. Hace poco estuve por Canta, una salida de campo, y en la carretera, un amigo mío en el carro se iba contando los deslizamientos. Yo la verdad que yo estaba viendo la naturaleza, observando la naturaleza, y casi no me fijaba en los deslizamientos, pero él iba contando los deslizamientos. Imagínate, claro, sí. Y me dijo al final, ¿sabes qué? Hay 20 y tantos deslizamientos. Bueno, yo le dije, qué raro, bueno, pero ahí yo le digo, pero hay rocas a la mano, con esas rocas se pueden construir la defensa de los ríos, ¿no? Lógico, ¿No? O sea, veamos el lado positivo también de eso, ¿no? ¿Y si no los incas? Claro. Los incas desconocían el concreto, desconocían el fierro. Ajá. Pero hoy día, por ejemplo, todas las obras que han hecho los ingenieros en las zonas de Chosica, en las zonas... el hueco los ha destruido, los ha hecho una sopa. Pero esas terrazas que hicieron los incas, hasta ahora, tan solo sin cemento, tan solo con rocas, con piedras, hasta ahora no los tienen los huecos. Exacto, podemos ver por ejemplo en Santa Eulalia, ¿no? Hasta Marcahuasi, por ejemplo, ¿no? Lógico. Machu Picchu. Tengo un amigo también sanmarquino, ingeniero geógrafo, me decía, por ejemplo, me explicaba él, porque yo no soy geógrafo, él me explicaba, por ejemplo, que esos andenes van desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 4000 metros. O sea, en vertical. Así es. O sea, 3500 metros, o sea, 3.5 kilómetros en vertical, de puro andenes. Han pasado 400, 500 años Y ya están. Mientras que estas obras de ingeniería, bueno, pero el problema es que no es que las obras de ingeniería están mal, sino que están mal ubicadas. Claro. No están mal ubicadas. Ese es el problema. Muy bien, ahora sí creo que todavía nos queda mucho pan por rebanar, como dice una frase bastante común y bastante antigua, ¿no? Entonces creo que lo comprometo para una siguiente secuencia, posiblemente la próxima semana, ¿no? Cuando creas conveniente, Julio, estamos aquí y ya no puede colaborar con ustedes. De acuerdo. Cuanto me alcanza. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Julio. Muy agradecido. Gracias por su con permiso. ustedes, Julio Escudero, su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Será hasta la próxima. Janampacha, Los Cielos Andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innógate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.